Y vamos, hermanos, a tomar lectura, versículo número 3 hasta el versículo número 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al versículo 5. Por favor, ya todos vamos a guardar nuestros lugares y vamos a tomar tiempo, hermanos, para la predicación de la palabra de Dios. Dice así, hermanos, la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu gran misericordia. Señor, yo te pido que tu palabra penetre en nuestros corazones y tú hables a nuestro ser. Que nuestros corazones puedan ser consolados y animados, Señor. Y que hoy tu palabra y tu espíritu gobiernen, Señor, en nuestro ser, nuestro corazón. Habla a cada uno de nosotros, Señor. Usa mi vida para tu gloria y que toda la honra y la gloria y la alabanza, y si hay algo digno de reconocer, sea para ti exclusivamente, Señor. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las declaraciones de propósito más contundentes que el Señor le ha hecho a alguien son aquellas palabras que el Señor le dijo a Ananías respecto a lo que tenía que decirle a un hombre llamado Saulo de Tarso. La declaración fue la siguiente: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Sin lugar a dudas, hermanos, en nuestro peregrinaje en esta tierra va a estar lleno de sinsabores, dificultades, pruebas, sufrimientos y luchas. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dijo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Queridos hermanos, en este mundo está en completa enemistad con Dios, y este mundo, hermanos, también está en completa enemistad con nosotros. Jesucristo dijo que nosotros no somos de este mundo y que nosotros seríamos aborrecidos por este mundo. Y hermanos, esto es lo que hemos visto a lo largo de la historia. La iglesia, hermanos, ha sido aborrecida por el mundo. Y vemos en esta carta precisamente, hermanos, al apóstol Pedro escribir a una audiencia que, hermanos, probablemente estaba pasando por un tiempo de persecución sumamente grande y sumamente peligroso. Pedro escribe a expatriados en dispersión en diferentes regiones de Asia. Y hermanos, sin duda alguna, esta iglesia estaba padeciendo persecución por la causa de Jesucristo. Y no hay lugar a duda, hermanos, que todos nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida vamos a tener que padecer por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y quizá hoy usted no vea este tema que vamos a estudiar como algo relevante, como algo importante en su presente, pero espero que este tema, hermanos, quede impregnado, hermanos, en su corazón, como un tatuaje en su corazón, para que el día que le llegamos a requerir o tengamos que pasar por algún momento de sufrimiento por causa de Cristo, recordemos, hermanos, que estemos en la condición en la que estemos, padezcamos por lo que padezcamos, suframos por lo que tengamos que sufrir, en Cristo todos y cada uno de nosotros tenemos una esperanza viva. El mundo, hermanos, cada vez está de mal en peor.
El mundo cada vez está en oposición contra las cosas de Dios y todo lo que tiene que ver con Dios. Y hermano querido, si usted en este mundo va a vivir una vida piadosa para la gloria de Dios, usted va a ser aborrecido por este mundo, usted va a ser perseguido por este mundo, usted va a ser criticado por este mundo. Pero hermano querido, hay una buena noticia para cada uno de nosotros: este mundo no es nuestro hogar. Somos peregrinos y extranjeros en este lugar. Y el apóstol Pedro, animando a esta audiencia, hermanos, quiere mostrarles, y lo quiero ver en este tema, que fuimos elegidos para una esperanza viva. Fuimos elegidos por Dios mediante la fe para una esperanza viva. Nuestra vida, querido hermano, tiene un propósito, pero nuestra vida también tiene un lugar de origen hoy en día, tiene un destino, tiene un lugar donde nosotros habitaremos por toda la eternidad. Y ese lugar, que esa esperanza que Dios ha preparado para nosotros, ha sido, hermanos, por su gran misericordia. No fue algo que nosotros buscamos, no fue algo que nosotros perseguimos, fue algo que Dios por su gracia nos otorgó a cada uno de nosotros, que por la fe hemos sido salvos. Entonces Pedro, hermanos, comienza esta porción en primer lugar con una alabanza expresada. Mire por favor ahí en el versículo 3. Por favor, versículo 3, Pedro empieza en primer lugar con una alabanza expresada. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El apóstol Pedro, hermanos, posterior a mencionar que estos expatriados, estos dispersos, fueron elegidos según la presencia de Dios en esa salutación, ahora el apóstol Pedro eleva, hermanos, una acción de bendición o de alabanza a Dios. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta era una doxología, una forma de alabanza a Dios por aquellas virtudes, aquellas obras de gracia que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Y esta forma de adoración, de alabanza, la vemos, hermanos, a lo largo del Antiguo Testamento, sobre todo en los Salmos y en algunas otras narraciones del Antiguo Testamento. Pero cuando se usa, hermanos, esta conexión de alabanza con Dios, siempre va acompañada de alguna razón por la cual expresa esta alabanza. Y uno de esos salmos, hermanos, que se distinguen en este tipo de doxologías, lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 103, versículo 1 al 5. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de misericordias. Él es el que perdona todas tus iniquidades. El salmista incita, anima, alienta a su propia alma, a su ser, a alabar a Dios por aquellas bendiciones que ha recibido. Y esto, hermanos, esta alabanza es para glorificar al Señor, reconociendo que lo que nosotros tenemos, lo que nosotros hemos recibido, ha sido por gracia. Por eso el apóstol Pedro empieza con alabanza. Y mira, hermanos, ¿quién puede alabar a Dios en medio de circunstancias adversas? ¿Quién puede alabar a Dios por circunstancias? Normalmente cuando la estamos pasando mal, lo que primero resaltamos es cómo nos está yendo, lo mal que nos está yendo, las cosas difíciles que estamos atravesando. Pero el apóstol Pedro anima, alienta, alaba a Dios por virtudes que Dios ha hecho. Y mira, hermanos, a pesar de las circunstancias adversas y sufrimientos, el Señor siempre ha mostrado y mostrará su obra de gracia para con cada uno de nosotros. Siempre hallaremos gracia de Dios en medio de cualquier situación. Siempre. Me acuerdo, hermanos, de Pablo y Silas. Estando en la cárcel,
Dice que cantaban a Dios con salmos, con himnos, y que los presos los oían. Imagínate, hermanos, cantar, alabar a Dios aún en medio de la olla de la presión, aún en medio de las sombras de muerte, aún en medio de las adversidades. Pero, hermanos, alabar a Dios no solamente es cuando las cosas van bien, alabar a Dios es en todo momento, en toda ocasión, porque la misericordia y la gracia de Dios siempre serán manifestadas a nosotros y siempre lo han sido. Y esta alabanza a Dios, Pedro dice que este Dios al cual él alaba es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y qué interesante es que Pedro enfatiza la deidad de Cristo, pero también enfatiza, hermanos, a Cristo como el Hijo unigénito de Dios, como aquel Mesías que había de venir. Y nos viene a la mente inmediatamente todas las veces que el Señor Jesucristo dijo que Dios era su propio Padre, que Él había venido a hacer la voluntad del Padre. Hermanos, Pedro exalta a este Dios y Padre de aquel que vino a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero expresa esta alabanza a este Dios, al Todopoderoso, al Dios Padre de Jesucristo, y vea por qué razón lo alaba. Quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. Pedro nos muestra, hermanos, que esta alabanza al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo está enfocada a quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Una vez más, Pedro nos vuelve a mostrar que nuestra salvación, nuestra elección no procede de nosotros. No fue algo que nosotros buscamos. Dice Pedro, su nuevo nacimiento en la Biblia, en la Valera 60, dice que nos hizo renacer, que nos regeneró, que nos salvó. Ese Dios bendito que es el Padre de Jesucristo, que es el Salvador, el dador de la salvación. Ese Dios nos hizo nacer de nuevo, nos eligió, nos salvó por medio de su gran misericordia. Queridos hermanos, la elección no fue algo que nosotros buscamos, no fue algo que nosotros motivamos o impulsamos. La elección es una obra de la misericordia de Dios. Es decir, que todos aquellos que por la fe hemos sido salvos ha sido por la misericordia que Dios ha expresado a cada uno de nosotros. Si Dios nos escogió para nacer de nuevo, fue por su misericordia, porque ninguno de nosotros, hermanos, teníamos algo bueno que resaltar, algo bueno que le pudiéramos dar, algo bueno por lo cual nos hubiéramos sentido dignos de merecer, sino que Dios lo que vio únicamente en nosotros fue una condición deplorable, una condición perdida. Él vio lo más vil, lo más menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. El único que vio en nosotros es una humanidad depravada, caída y perdida, una humanidad condenada, destinada a la condenación eterna. Él no vio algo bueno en ti y en mí para habernos salvado. Fue su misericordia la que movió a Dios a salvarnos. Primera de Pedro 2:10 dice: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Vea lo que el término, como Pedro vuelve a hablar, hermanos, de la misericordia. Dice que antes de ser pueblo de Dios no habíamos alcanzado misericordia, estábamos caminando rumbo a la condenación eterna. Pero dice el apóstol Pedro: pero ahora en Cristo ustedes son pueblo de Dios, y ahora al ser pueblo de Dios alcanzaron misericordia. Efesios 2:4-5, el apóstol Pablo hace un contraste entre nuestra vida pasada y nuestra vida presente. Dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en ignorancia, en la depravación de nuestra mente. Éramos hijos de ira. Verso 4, Pablo dice: pero Dios,
que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Tanto Pedro como Pablo mencionan que nuestra salvación fue mediante la expresión de la misericordia de Dios para con nosotros. Ahora Pablo dice que Él es rico en misericordia y Pedro dice por su gran misericordia. Esto enfatiza, hermanos, las riquezas, la grandeza, la superabundante misericordia que Dios tiene. Y esta misericordia no está motivada por las virtudes que yacen en nosotros. Esta misericordia, como dice Romanos 9:16, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Me encanta lo que dice Tito 3:3-7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en la malicia, en la envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual, vea esto, hermanos, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Note lo que dice el apóstol Pablo a Tito: nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gran misericordia. Entonces, hermano querido, cada uno de nosotros que estamos sentados aquí, fuimos elegidos por Dios para ser salvos por medio de su misericordia. Tú y yo somos una muestra de su misericordia. Él tuvo compasión de nosotros. Samuel Pérez Milos menciona lo siguiente respecto a la misericordia de Dios. Él dice: la misericordia es el amor motivado por la miseria del que se ama. Dios nos amó desde la eternidad y fue movido a misericordia al hacer pasar por su corazón nuestra miseria para mostrarnos la gracia de la salvación. Dice él: la palabra misericordia procede en el castellano de las voces latinas miser, que significa desdichado, miserable, y cordis, que equivale a un corazón. De modo que el término misericordia sugiere la idea de sentir compasión con quien está en una situación de sufrimiento. Entonces podría decirse que es el sentimiento de compasión por los que sufren. De ahí que la misericordia se orienta hacia quienes están en delitos y pecados, quienes están muertos espiritualmente. La misericordia es una expresión de compasión para aquel que está en completa miseria. Y queridos hermanos, esa era nuestra vida anterior. Estábamos en completa miseria. Por eso dice el apóstol Pablo: bendito, alabado, glorificado sea Dios, el Padre de nuestro Salvador, que según su misericordia nos hizo nacer de nuevo. Hermano querido, no me venga a decir que no tenemos una razón para alabar a Dios, hermanos. Lamentablemente, nosotros pensamos que los motivos para alabar a Dios son aquellos motivos que nos benefician terrenalmente. Y ahorita vamos a ver más adelante en este texto, hermanos, el enfoque de Pedro, es hacernos entender que nuestra esperanza, nuestra bendición no radica en las cosas que tenemos aquí en la tierra, sino radica en las cosas que Dios, por su gracia y su misericordia, nos dieron como una esperanza para el futuro. Lamentablemente nosotros creemos que alabar a Dios es cuando las cosas terrenalmente me salen bien. Pero hemos perdido de vista que la alabanza a Dios debe ser porque nuestra salvación es la expresión de su misericordia.
Hermanos amados, todos nosotros estamos hoy aquí porque Dios en su gracia tuvo compasión de ti y de mí. Y no es del que quiere ni del que corre, como dijimos ahorita. Es de quien Él ha querido tener misericordia. Y por su gracia la tuvo contigo. La tuvo conmigo. No hay otra razón más para poder venir y alabar a Dios. Fui salvo por tu misericordia. Yo no estaría aquí si no fuera por tu misericordia. Yo seguiría caminando rumbo al infierno si no fuera tu misericordia. Pero Pedro expresa, en segundo lugar, no solamente una alabanza, sino una esperanza que ha sido preservada. Mire lo que dice el versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una ¿qué, hermanos? Esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible e inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros, además de externar que su misericordia es el medio por el cual nosotros fuimos salvos. Ahora Pedro menciona, hermanos, que esa misericordia la externó para darnos una esperanza viva, una esperanza que está preservada para cada uno de nosotros. Y hermanos, esta esperanza está descrita, hermanos, ahorita en el versículo 4, la vamos a ver más adelante. Tito capítulo 3, 6 al 7 nos menciona, hermanos, que esta esperanza es que nosotros por medio de la salvación viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta esperanza a la cual Pedro habla, hermanos, es la esperanza que tiene que ver con la vida eterna. Tiene que ver con lo que vendrá mañana. Tiene que ver con lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Y hermano querido, escuche, aunque las cosas se salgan de control, aunque las cosas parezcan que no tienen solución en la tierra, pase lo que pase, nosotros tenemos una esperanza que está viva. Una esperanza vigente, una esperanza real, una esperanza digna de motivar para continuar en un camino de trayecto, sabiendo que por esa esperanza lo que esté aquí en la tierra todo acabará y allá terminaremos obteniendo las promesas de Dios en todo su esplendor. Tito nos dice que fuimos salvados para ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, tanto como Pablo escribe a Tito que por medio del evangelio fuimos salvos para ser herederos, lo mismo menciona Pedro en el verso 4, para obtener una herencia. Hermanos, una herencia es una posesión, propiedad o algo de valor que un testador deja a una persona, a un hijo en este caso, para que él obtenga la posesión de algo que no era suyo, pero que ahora es completamente suyo. Queridos hermanos, la vida eterna no era una posesión nuestra. La vida eterna no es una posesión nuestra. La vida eterna es una posesión de Dios. La herencia que el Señor nos otorga por su gracia le pertenece al Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice que nosotros como cristianos somos coherederos con Cristo. Es decir, esta herencia no era nuestra, esta herencia es de Cristo, pero por la gracia de Dios, por su misericordia que nos hizo nacer de nuevo, esa herencia nos ha sido compartida también a nosotros. Esa es nuestra esperanza. Ahora escuchen, esta herencia, esta esperanza no pudo haber sido efectuada para nosotros sin lo siguiente: mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Amados hermanos, la resurrección de Cristo es lo que garantiza nuestra salvación. La resurrección de Cristo es lo que nos hace ver que esta esperanza es viva. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios 15, 16 al 19, que si Cristo no resucitó, entonces, como algunos dicen, nuestra fe sería vana, que somos los más dignos de conmiseración y de lástima, y que entonces nosotros, hermanos, todavía vamos caminando rumbo a la condenación eterna. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces no existiría ningún tipo de esperanza y todos estamos perdidos. Y la esperanza que se nos prometió entonces es falsa,
farsa, es falsa. Pero hermanos, gracias a que Cristo resucitó, esta esperanza está viva. Está viva por su resurrección. Porque nuestra esperanza está vinculada a Cristo y Cristo en nosotros. Eso es lo que Pablo dice en Colosenses 1:27. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Nuestra esperanza está en Él por su resurrección. Eso es lo que hace que nuestra salvación sea segura. Eso es lo que hace que nuestra salvación sea efectiva. Eso es lo que hace que nuestra salvación sea genuina y verdadera y nos brinde esperanza. Que Cristo venció la muerte, que Cristo con gran poder y gran gloria se levantó de entre los muertos, y eso selló y garantizó la salvación para todos aquellos que en Él creen. Hermanos amados, estar en Cristo, todo aquel que está en Cristo tiene esperanza de vida eterna en Él. Todo aquel que está en Él. Vea lo que Pablo dice, 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 al 15. Es por la resurrección de Cristo que todos aquellos que han vivido y han creído en Él, que han muerto en Él, que dieron su vida por Él, es por esa bendita resurrección que ellos tendrán vida con Él, resucitarán también con Él. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 4, versículo 13. Pablo está tratando de animar aquí a la iglesia de Tesalónica acerca de aquellos que murieron sin Cristo. Pablo dice que los que habremos quedado seremos arrebatados, pero había una pregunta: ¿y qué de aquellos que murieron sin Cristo? Vea lo que dice Pablo, 1 Tesalonicenses 4:13. Pero no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, esto es de los que están muertos, para que note eso, hermanos, para que no se entristezcan como lo hacen los demás, que ¿qué, hermanos? Que no tienen esperanza. Pablo está exhortando a la iglesia de Tesalónica, le dice: mira, hermanos, les voy a decir que no ignoren, no desconozcan acerca de los que duermen. No quiero que se entristezcan como aquellos que verdaderamente no tienen esperanza. Ahora escuche, Pablo no está condenando a los tesalonicenses a llorar o lamentarse por algún muerto, no, hermanos. Hermanos, es natural llorar por un ser amado. Es natural llorar por gracias, hermano, es natural llorar por alguien que ha partido, es natural. Todos sentimos esa tristeza, pero Pablo dice, su tristeza no es una tristeza desconsoladora. No es una tristeza que los lleve al punto de caerse en desolación y en desconsuelo, no. ¿Cuál es la razón? Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y ¿qué más? Resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Y nota la esperanza que tenemos nosotros, que si llegáramos a morir, que si nuestra vida llegara a terminar, no pasa nada, hermanos. Hay esperanza, que así como Cristo resucitó, y gracias a eso, todos los que han muerto en Cristo un día resucitarán también. La muerte no tendrá potestad sobre ellos, y esa es la esperanza que tenemos. Así que si morimos, para Él morimos, y si vivimos, para Él vivimos. Ya que muramos o vivamos, somos del Señor. Y si morimos, hay esperanza por la resurrección de Jesucristo. Por eso, hermanos, este es uno de los eventos más importantes en la historia del cristianismo. Si Cristo no resucitó, entonces no hay esperanza. Entonces nuestra fe es vana. Pero un día nuestras almas serán redimidas. Ahora, esta esperanza produce algo. Verso 18, ahí mismo, con los tesalonicenses. Cristo dice que resucitarán, que el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, que un día estaremos todos con el Señor. Este de esperanza, verso 18. Por tanto, ¿qué debe provocar esta esperanza en ti y en mí? Confórtense o aliéntense unos a otros con estas palabras. En otras palabras, hermanos, gócense por estas palabras.
Gócense por la situación que pasen, en medio de la situación que pase. No le tengan temor a las situaciones que vengan, porque el Señor mismo trae esperanza para nosotros. Y este es el motivo que debe alentarnos a cada uno de nosotros, que en Cristo Jesús todos viviremos en Él por su resurrección. Entonces, queridos hermanos, todos nosotros, según su misericordia, fuimos nacidos de nuevo para una esperanza viva. ¿Cuál es esta esperanza? Una herencia en Él, vida eterna en Él. ¿Por qué? Mediante la resurrección de Jesucristo. Por eso una persona religiosa que no cree en la resurrección de Cristo no puede tener vida eterna. La resurrección es fundamental para esta esperanza. Pedro dice en su segunda carta: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas, está hablando del mundo en el que vivimos, y ahorita vamos a ver ese texto más adelante, han de ser destruidas. De esta manera, dice Pedro, ¿qué clase de personas no deben de ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando, apresurando la venida del Hijo de Dios, en la cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros, los cristianos, esperamos nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Hermanos, este mundo será destruido, este mundo pasará, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y aunque este mundo reviente, tú y yo tenemos una esperanza viva en los cielos. Oh, hermanos, si esto no es motivo de gozo para usted, para afrontar las cosas que le vengan en esta vida, yo no sé de qué se puede gozar entonces. Y Pedro resalta muchas veces esto: para una herencia en los cielos. ¿Para qué? Para mostrarnos que este mundo no es nuestro hogar, y que nuestro enfoque no debe estar en las cosas de este mundo. Esta salvación es para una esperanza viva, y esta esperanza viva, verso 4, 1 de Pedro, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Pablo le dice a los Gálatas: por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Hermanos, por medio de la salvación en Cristo, según su gran misericordia, tenemos una esperanza viva. ¿Cuál es? Una herencia. Una herencia. Y esta herencia, Dios, por gracia, la preparó de antemano para que viviéramos en ella. Es decir, que Él nos salvó para recibir esta herencia. Pablo describe ahora esta herencia con 3 adjetivos que nos permiten entender las características de esta herencia que el Señor nos da. En primer lugar, dice que es una herencia incorruptible. El término griego, hermanos, es aftartos. La palabra aftartos, hermanos, dice que este lugar de herencia no puede corromperse o contaminarse, que no puede destruirse, no hay contaminación en ese lugar. Es decir, que esta herencia está libre de corrupción, está libre de pecado, está libre de contaminación. Mire lo que Pablo dice, 1 Corintios 15, 52. Pablo utiliza esta misma palabra para hablar acerca de la importancia de nuestra resurrección cuando Jesucristo sea manifestado. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 52. 1 Corintios 15, 52. Sígame por favor, hermanos. Dice la Escritura: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, pues la trompeta sonará, los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos
transformados. O sea, la misma palabra dice: cuando nosotros resucitemos, seremos libres de contaminación. Hermanos, cuando resucitemos con Cristo, ya no batallaremos con el pecado, ya no más lucha con este hombre carnal. Como dijo Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, hermanos, un día nuestra esperanza es que este cuerpo de muerte será destruido, seremos transformados y seremos semejantes a Jesucristo, libres para siempre, eternamente, sin más batalla con pecado. Qué preciosa manera de ver la vida en Cristo. Ya no batallaré más con este hombre miserable que yace en mis miembros. Ya no batallará usted. Seremos incorruptibles. Bueno, esta herencia es incorruptible, libre de contaminación. Hermanos, en el cielo no hay pecado. En el cielo ya no hay violación. En el cielo ya no hay homicidio. En el cielo ya no hay prostitución. En el cielo ya no hay pornografía. En el cielo ya no hay embriaguez. En el cielo ya no hay, ya no hay, hermanos, injusticia. En el cielo gobierna y mora la santidad. Adoraremos en la hermosura de la santidad. Hermanos, esto es lo que hace bello esta herencia. A veces nos fijamos en, como los niños, en las calles de oro, y que si los cristales, y que si esto. No, hermanos, lo que hace hermoso el cielo es que hay santidad en el cielo, que no hay maldad en el cielo. Primera de Pedro usa esta misma palabra para hablar que nuestra salvación vino mediante una simiente incorruptible. Y en el versículo 22 y 23 del capítulo 1 dice que esta simiente incorruptible, sin contaminación, es la palabra de Dios que vive para siempre. Este bendito libro es un libro incorruptible. Por ahí mucha gente dice: es que este libro lo escribieron hombres, este libro no puede ser fidedigno porque hombres lo escribieron. Hermanos, cuando tú abres este libro lo único que te va a mostrar es la gran miseria de nuestra naturaleza. Este libro es santo. Pablo dijo que la ley es santa, justa y buena. Este libro no contiene maldad, no incita a la pecaminosidad. Al contrario, este libro nos muestra la indignación de Dios contra nuestras obras, contra nuestros pecados y contra nuestra naturaleza. Este libro es incorruptible. Bueno, de esa misma manera, esta herencia en los cielos es incorruptible. En segundo lugar, Pedro dice que esta herencia es incorruptible, inmaculada, o en la Biblia dice, la Biblia Valera 60 dice incontaminada. El término griego, hermanos, amiantos, menciona que esta herencia no ha sido manchada por el mal. Habla de que no ha sido contaminada anteriormente, y esta misma palabra se utiliza para hablar de Jesús como el sumo sacerdote, hermanos, donde dice que Él es el sumo sacerdote o el cordero sin mancha. Qué interesante, hermanos. Mire Hechos 13:4, por favor. Esta misma palabra inmaculada o incontaminada la vamos a ver también en Hebreos 13:4. Y miren en qué contexto se usa esta palabra: libre de contaminación, sin mancha. Hebreos 13:4. Dice la palabra de Dios así. Vean en qué aspecto usa este mismo término: sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y adúlteros los juzgará Dios. La Reina Valera dice que el hecho matrimonial, dice: honroso sea el todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. La palabra mancilla es la misma palabra griega para hablar de incontaminada o inmaculada. Es decir, que delante de los ojos de Dios, la relación sexual, porque el hecho habla de relación sexual, delante de Dios la relación sexual en el matrimonio, dentro del matrimonio, es incontaminada, es santa la relación matrimonial. El sexo en el matrimonio es santo dentro del matrimonio. Esta herencia, hermanos queridos, es sin imperfección alguna. No hay deterioro en ella, no hay maldad en ella. Amados hermanos, esto es lo que hace que el cielo sea hermoso. Claro que lo que lo hace hermoso es la presencia de Dios, obviamente.
Pero porque Dios mora ahí y estará ahí, este lugar está adecuado para que su presencia esté ahí. En tercer lugar, dice que esta herencia es inmarcesible. En la versión de las Américas dice que es sin marchitarse. Porque esta es la palabra griega que se utiliza para hablar de inmarcesible. Denota aquello que no se marchita. Podemos ver la belleza de unas grandes flores. Mencióneme una flor por la más bella que puedan mencionarme. Pero tarde o temprano esas flores, por muy bellas que sean, se van a marchitar. Porque tienen un proceso de deterioro. Pero en esa herencia no hay deterioro. En esa herencia, la belleza que está en ella no termina. En esa herencia, su belleza no necesita mantenimiento. Esa herencia, su belleza permanece para siempre. Y mira, hermano, qué diferencia es esta herencia que por su gracia ha sido reservada para nosotros, a la vida que nosotros tenemos que llevar en este mundo caído. Note el gran contraste que existe entre esa herencia y el mundo en el que vivimos hoy. Completamente contaminado, completamente marchitado, deteriorado, depravado, caído, cada vez más hundido en una inmoralidad. El pecado gobierna, domina, destruye. Y qué gran diferencia entre el lugar en el que hoy estamos habitando en este momento al lugar que habitaremos el día de mañana. Pero ese lugar Dios nos lo ofreció por su gracia cuando nos salvó. Esta herencia que acabamos de describir, dice el apóstol Pedro, está reservada en los cielos para ustedes. Dice. Queridos hermanos, si usted por la fe en Jesús es salvo, esta herencia está reservada en los cielos para ti. Esta herencia está reservada para mí por su misericordia. Por eso me encanta lo que dice Miqueas 7, que Dios como tú. ¿Habrá Dios como Él? Que a pesar de nuestro pecado, de nuestra depravación, de nuestra manera de vivir, nos haya perdonado. ¿Habrá Dios como Él? Que nos haya limpiado, que nos haya enviado a su Hijo unigénito. ¿Habrá un Dios como Él que pudiera extendernos misericordia a pesar de que muchas veces nosotros levantábamos la mano contra Dios? ¿Habrá algún Dios como Él que a pesar de todas estas cosas nos salvó, nos perdonó por medio de su Hijo, por medio de la resurrección de su Hijo, y todavía mostrando más su misericordia y gracia, nos preparó un lugar en los cielos para nosotros? ¿Qué Dios como Él? ¿Qué Dios como Él? Como el que tenemos nosotros. ¿Qué Dios hay semejante a Él? No existe, hermanos. Por eso Pedro abre esta carta diciendo: alabado, bendito sea Dios. Hay una gran razón para alabar a Dios. Cristo dijo: no se turbe su corazón. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y me voy y les preparo un lugar, y vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí ustedes también estén. ¿Qué Dios como Él? La palabra preservada o reservada, la palabra tereo, nos habla de una conservación absoluta. Es decir, que ese lugar está conservado para ti y para mí. Está apartado, pero más que apartado, más que custodiado, está conservado, preparado, disponible para el día que nos toque habitarlo. Hermana querida, hermano querido, tal vez tú y yo no tengamos aquí una casa o una herencia, pero allá en los cielos, por su misericordia, tenemos una gran herencia.
Y aunque en este mundo tú y yo seamos miserables, pobres, ciegos, desnudos, lo más vil, menospreciado, seamos la burla del mundo, sabemos que en los cielos está nuestro verdadero hogar. Allá está mi hogar, allá está tu hogar. Y todo por su misericordia. Es por esta herencia en los cielos que Cristo nos exhortó en el Sermón del Monte y dijo: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Es por esa belleza de esa herencia, es por esa herencia hermosa que nos espera mañana, que Cristo nos dice: queridos hermanos, queridos hijos míos, no vivan para las cosas que perecen, no le entreguen su vida, su devoción, sus planes, su propósito a una ciudad pasajera que está en completa destrucción. Hijos míos, caben, trabajen y junten para su verdadero hogar. Oh, hermanos, es que cuando yo veo la herencia que me espera y la posesión que tenemos, que no es nuestra, que será destruida, seremos movidos a vivir para el reino de los cielos, sabiendo que allá está lo más seguro para nosotros. Esto de aquí no es seguro. No estamos seguros aquí. Todo esto es pasajero. Todo esto cae, termina, se destruye, se deteriora. Pero lo que está allá permanece para siempre. Esto es lo que Pablo le escribe a los filipenses, diciéndoles: hermanos, sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria será su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas vuestra ciudadanía está en los cielos, donde también nosotros esperamos al Salvador, el cual transformará nuestro cuerpo de humillación y será semejante al cuerpo de la gloria suya. Hermanos queridos, nosotros no vivimos, no debemos vivir pensando para lo terrenal, porque nosotros no pertenecemos aquí. Por eso Él nos eligió según su gran misericordia para una esperanza viva, reservada en los cielos para ti y para mí. No solamente nuestra herencia está guardada por Dios para nosotros, sino que nosotros mismos también somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mire lo que dice 1 de Pedro, hermanos, capítulo 1, verso 5. En Pedro 1:5 vimos ya esta herencia que está reservada para nosotros, pero no solamente esta herencia, nosotros mismos estamos reservados, protegidos en Él. Verso 5 dice: mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Hermanos, el término preservada o reservado, protegidos, guardada, dice la Reina Valera, tiene el sentido de custodiar. De modo que los creyentes somos guardados por Dios para disfrutar de esa herencia que también está guardada para ellos. Ahora, este verbo se usaba en aspectos militares para referirse a guardar a alguien a salvo de un peligro, custodiar a un preso para que no pudiera esconderse. Lo que Pedro está diciendo aquí, hermanos, es que mientras nosotros estamos en Cristo por la fe, nuestra esperanza no solo es la herencia, sino que nuestra esperanza es que no hay nada ni nadie, ni en lo alto ni en lo profundo, ni ninguna otra cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, que nuestra esperanza es que por la fe estamos protegidos en el poder de Dios. Somos sus hijos de ahora en adelante y hasta siempre. Esta esperanza nos muestra
que nuestra salvación no puede perderse jamás, sino que se encuentra bajo el resguardo de la promesa del Padre. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Es importante recalcar que Pedro dice que esta protección, esta salvación es mediante la fe. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por medio de la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es por la fe que nosotros estamos protegidos, guardados, reservados, preservados en Dios hasta el día de nuestra salvación, que está preparada en el último tiempo. Hermanos, no solamente es una esperanza viva nuestra herencia, sino que nuestra esperanza es que jamás dejaremos de pertenecerle a Dios. Ahora somos de Él. Él es nuestro Padre desde ahora y para siempre. Y ni las pruebas, ni el sufrimiento, ni el dolor, ni el quebranto, ni las situaciones podrán separarnos de ese amor. Nadie puede arrebatarnos de la mano del Padre. Estamos custodiados por Él, protegidos en Él, resguardados para siempre en Él. Así que, hermanos, si un día tenemos que morir por Él, o tenemos que padecer por Él, hay una herencia para nosotros, y que nada podrá separarnos de Él. Seremos de Él por toda la eternidad. Y quiero concluir con los siguientes aspectos dirigidos a ustedes, hermanos, porque esta verdad maravillosa que el apóstol Pedro mencionó no puede pasar desapercibida. Y quiero hablar primeramente a usted que es cristiano. Sabiendo que en Cristo hemos sido salvos por medio de su misericordia, esto debería impulsar nuestro corazón a una completa devoción y gratitud que nos permita vivir el tiempo que nos resta sirviendo, sabiendo que nuestra vida ahora le pertenece a Él y nuestra ciudadanía es de otro reino. Sabiendo, hermanos, que por medio de nuestra salvación, por su misericordia, y sabiendo que nosotros ahora, hermanos, tenemos esa salvación, nuestra vida ahora debe de ser entregada a Él como una muestra de gratitud. No solamente es alabar a Dios, decir bendito sea Dios, sino que mi vida es una expresión de alabanza al Dios que por su gracia me ha salvado. Y en nosotros, queridos cristianos, debiera haber gratitud para ese Dios que nos salvó por misericordia. ¿Te acuerdas de esos 10 leprosos? 10 de ellos fueron sanados por la misericordia de Dios. Ellos clamaron, ellos dijeron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Él los sanó. Y solo uno regresó para dar gloria. Queridos hermanos, cuando entendemos que nuestra salvación es por su misericordia, lo único que haremos es servirle, no por obligación, sino por gratitud. La elección nos hace ver que nuestra salvación es un fruto de su gracia y rompe con nuestro orgullo, adjudicándonos cualquier obra de justicia para obtenerla. En nosotros debería de haber un corazón de gratitud. En segundo lugar, sabiendo que Cristo nos salvó por una herencia en los cielos, incontaminada, inmaculada, inmarcesible, deberíamos reenfocar nuestras prioridades e intereses que tenemos en este momento, sabiendo que lo que nos espera por la gracia de Dios es mayor que aquellas cosas a las cuales hoy podemos tener valor. Nada, hermanos, y escuche bien, nada puede compararse con las riquezas de su gracia que nos están esperando en los cielos.
Esto debería reenfocar nuestros planes. Esto debería reenfocar nuestros propósitos. Esto debería reenfocar las cosas para las cuales vivimos, los tesoros para los cuales estamos acumulando. Esto nos debería llevar a entender que nuestra verdadera patria está allá, y que mientras estemos aquí, en esta patria ajena, en este mundo como extranjeros, vamos a trabajar para que el reino de Dios siga creciendo para esa herencia. Hay que reenfocar nuestros propósitos. Hay que reenfocar nuestros planes. Allá hay una herencia mayor. Allá hay una riqueza mayor. Allá hay una vida con propósito. Aquí lo único que va a haber es destrucción, juicio. Y todo lo que tú y yo vemos ahorita en esta tierra, lamentablemente, todo pierde valor. Todo pierde valor. No te afanes para estas cosas. Afánate para tu verdadero hogar. Y número 3, no importa por las cosas que en esta vida tengamos que pasar, sufrimientos que enfrentar, adversidades que atravesar. Lo que nos impulsará a seguir adelante es confiando en Dios de que nada de lo que pueda pasarnos en este mundo nos podrá separar jamás del Padre Celestial. Esa salvación sigue siendo guardada para nosotros por la fe en Cristo. Mientras estemos en Cristo, hermanos, tenemos una esperanza viva. Y ahora, espero que no haya este tipo de audiencia aquí, pero si lo hay, a los no cristianos, quiero decirles que su condición pecaminosa los tiene en plena enemistad con Dios. Ustedes necesitan entregarse a Cristo por la fe en arrepentimiento, por las siguientes razones: porque ustedes no poseen una esperanza viva. Ustedes son como los que dijo Pablo a Tesalonicenses. Ustedes van a sufrir como alguien que no tiene esperanza. Ustedes tienen una condena programada en las llamas del infierno. Una horrenda expectación de juicio. Si usted no es cristiano, usted no tiene una esperanza viva. Su vida carece de un propósito, y aunque en esta vida usted pueda ser alguien importante o reconocido, lo único que usted recibirá por todo lo que ha hecho en este mundo y en esta vida será una horrenda expectación de juicio en las llamas del infierno. Usted sin Cristo carece de una gran esperanza. Usted necesita arrepentirse y creer en Cristo, porque su condición pecaminosa le impide tener esta herencia incontaminada e inmarcesible de los cielos. Porque sin Cristo usted está excluido de la presencia de Dios. Pablo dijo: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Corintios 6:11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. Querido hermano, persona, amigo, pecador que está aquí, usted necesita a Cristo, si no, usted no heredará el reino. Esta herencia de la cual acabamos de hablar, usted la verá de lejos. Usted queda excluido de ella. Usted no alcanza la gloria de Dios, por cuanto todos han pecado. Y por último, ustedes no están protegidos bajo el poder de Dios como nosotros, sino que su vida se encuentra bajo el dominio y la potestad del diablo. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Su vida está sumergida en el Dios de este siglo, el príncipe en el cual opera en los hijos de desobediencia. Querido amigo pecador, usted necesita a Cristo para gozar de esta esperanza viva.
En general, si hay algo que nos sostendrá durante esta vida, hermanos, y que nos va a permitir cobrar valor alguno ante las cosas que Dios en su soberanía permita para ti y para mí, si hay algo que nos debe motivar a seguir adelante en nuestra vida cristiana, como es el nombre de la serie, firmes en esta gracia, es que en Cristo, escucha hermanos, en Cristo tenemos una esperanza viva. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Hermano Esteban, si puedes venir por favor para el tiempo de la invitación.